Hola, hola. Hola, 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 hola. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy una nueva clase. Hoy cuando ya es 16 de marzo, ya han pasado las cosas volando. Bien, buenas tardes, dice Yarla. Buenas tardes también dice la Yosiana, que quiere escuchar K-pop, pero yo no cacho nada de K-pop. ¿Ah? Así que me tiene, ahí está, ahí mandó un link. Mandó un link la Yosiana. Ponga Fancy, ¿Qué es fancy? No tengo idea, ¿qué es lo que es eso? una canción de las Spice. Pero manda el link, po. Si no, no lo puedo escuchar. Si no, no lo sé. No sé. Ya. Son cosas que yo no conozco. No conozco. Fancy. El otro día escuché uno que se llamaba Jams, algo así. No sé si lo han escuchado ustedes, pero eso no lo puedo poner. Ese está censurado. Ya. Comencemos. Hoy día tenemos hartas cosas que hacer. Saludamos entonces a Yosiana, a Alondra también. Todavía no la conozco. Belén, a Delany, a Daniela Moraga, que tampoco la conozco. ¿Ya? A Felipe, a Juliana, a Joshua que me mandó mal el correo electrónico, tiene que mandármelo de nuevo, Joshua. ¿Ya? A Luisa, a Mariana, a Maximiliano, a Micaela, a Rosa, a Yarla y a Catalina. ¡Catalina Campbell! ¡Apareció! ¡Tanto tiempo! Para que esté ahí. Parece que no tiene micrófono. Ah, pero apareció. Ya, Joshua, gracias. Ya lo vamos a poner un ratito más. No sé si a alguno de ustedes, mágicamente, les llegó ayer un correo del Classroom, porque ayer los agregué. Aquí está, aquí está. La Delany me agregó acá, ya, la María Jesús también, el Andrés, ¿qué más? Y nadie más, nadie más, nadie más. Ya vamos a dejar una tareita porque ayer se portaron mal. ¿Ah? Yo estaba todo extasiado mostrándole un videito de los Caballeros Zodíacos. ¿Ah? Me escribieron hasta de España. ¿Ah? Un amigo me escribió, me dijo, oh, ¿por qué pusiste los Caballeros? Me dijo. Y ahí le tuve que explicar que era por el tema de los actantes y por el tema de Greimas, porque ayer visitamos algunos autores. Ustedes van a ser humanistas, así que tienen que saber de autores, ¿ya? No son los viejos que escriben, sino que son autores, que son muy importantes para la teoría. Así que los que faltaron ayer, mi odio rotundo, no, mentira, no, mentira. Pero igual estuve triste, porque yo estaba extasiado escuchando mis monitos animados favoritos y ustedes no reaccionaron. Malvados, malvados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Maxi se acaba de agregar, ven cómo es la tecnología, muy mágica, mágica, ¿ya? Eh, recomendación. ¿Se han fijado el mono ese que tengo yo acá? ¿Ah? El mono este, el mono, voy a ponerlo acá con una azul. ¿Se han fijado ese mono que está ahí? Vamos el chat, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Muy bien, Josiana. Por fin me preguntan, porque me preguntaron en otros cursos y ustedes no me han preguntado, y ustedes que son mis favoritos, y no me preguntan. ¿Ya? Harry Styles vamos a poner también un día. Bien, eso se hace con una aplicación, ¿ya? Se hace con una aplicación que se llama, y lo voy a anotar aquí en el chat de la reunión, se llama Bitmoji. ¿Ya? Lo tienen que descargar de su celular les va a pedir algunas cositas como una foto para que haga como una especie de bosquejo de lo que ustedes quieren hacer o si se parecen ustedes al mono, ¿ya? Y después tienen que agregar una extensión al Chrome, ¿ya? A Google Chrome, y de ahí pueden descargar entonces los cómics, ¿ya? De cualquier modo pueden buscar algún tutorial en YouTube también que les pueda ayudar a hacerlo. Pero la aplicación se llama Bitmoji. Mariana dice que el meme de atrás, muy bien. Comenten las cosas y yo les pongo cosas para que comenten, para que comencemos la clase. ¿Ya? Si no, no tenemos interacción y yo me aburro. ¿Ya? O me da pena como ayer. Estoy llorando ahí en mi habitación, solo. ¿Ya? Ustedes no me pescaron. Yo les estaba mostrando un bonito, ustedes no me pescaron. ¿Ya? Muy bien. Pero basta de emociones, basta de emociones. La agenda del día, vamos a revisar eso también. La agenda del día dice, la ciencia del cuento, preparativos para el análisis textual y la construcción de sinopsis. Eso es lo que tenemos para hoy.
¿ya? Es parecido a lo que hicimos ayer, pero hoy, como ustedes están castigados por mí, yo les voy a dejar un trabajo en clases. ¿Ya? ¿Cómo se accede a este trabajo en clases? ¿Cómo se accede a este trabajo en clases? Muy bien, tienen que tienen que agregarse entonces a el Classroom de lectura y escritura especializada, ¿ya? Bajar la aplicación del Classroom y estar atentos entonces a lo que yo les diga. Sí, hay tarea, Josiana, tarea. Hay un cuestionario de contenidos, tenemos una semana para hacerlo, pero hoy día, como yo soy, les doy el beneplácito a ustedes, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar a hacerlo, porque en realidad el cuestionario número uno, porque así vamos a empezar a trabajar por medio de cuestionarios, ya tiene una sola actividad que es un poquito más compleja. Una sola, ¿ya? Todavía estamos preparando los cuentos para ustedes. Se me ha hecho un poquito difícil porque me he puesto también a leer y vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo muy pausado, muy pausado. Primero vamos a revisar los contenidos, vamos a ver lo que estamos viendo otra vez, estamos revisando entonces, haciendo una metacognición, como se dice, ¿ya? Para después hacer entonces el trabajo. Mariana dice, ¿y si no me llegó ningún correo? ¿Cómo que no? Vamos a ver aquí, personas. Vamos a ver aquí, ponga atención, Mariana, ponga atención. María Jesús, la Luisa también se agregó. No me puso su correo, pues Mariana. No me puso su correo. Póngamelo ahí en el chat. Escríbame en el chat su correo, yo le agrego al tiro. Al tiro. Hay gente que está aquí. Póngame su correo entonces, Josiana, porque no lo tenía yo o lo escribí mal. ¿Ya? Darla ya se agregó ya, María Jesús también. ¿Ya? Hay mucha gente que les llegó la invitación, tienen que buscarla, tienen que ser ordenados en eso. Sí, Mariana ya me acaba de mandar su correo. Vamos a darnos un tiempito antes de comenzar para eso. Yo lo escribo acá. Ahí está Mariana con Ma, ¿ya? 76. Y la invitamos. Ahí está mandada la invitación. Manden su correo si es que no están aquí en el listado, porque si no, no van a poder hacer la tarea. Tarea. Ya, Juliana acaba de agregar, ya. Ya me llegó, dice Mariana, muy bien. Josiana, acá tiene su correo. Vamos a agregar a Josiana. Vamos entonces, ahí hay 8 alumnos, ya vamos creciendo ya en la tarea. Ya, aquí está. Le vuelvo a reiterar, los que no están, ahí está Rosa también, agregada, Maxi. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver el chat si es que hay alguien más que nos ha escrito. Bien. Ya, entonces yo les recomiendo a ustedes que se bajen la aplicación. ¿Ah? Por ejemplo, acá les voy a mostrar. Vamos a dejar de compartir un rato para que me miren ustedes. Veamos acá el chat. Aquí está. ¿Quién es? Alondra. La chica desconocida. Alondra. Tenía una compañera de la universidad que se llamaba Alondra. Ahí está. Invitar. Ya estamos, entonces. Vamos a dejar aquí de compartir. De tener compartición, dice acá. Ahora necesito que me vean ustedes. Acá, vista del hablante. Ahí me están viendo ustedes. ¿Ya? Y yo voy entonces al app, ¿ya? De Play Store. Que estamos haciendo. Espero que se vea. Y buscamos entonces Classroom. ¿Ya? Espero que se vea ahí. Tienen que buscar aquí esto que está ahí. No sé si se puede ver. Vamos a bajarle la luz a esto. No sé. Ojalá que se pueda ver. Ahí. Classroom. Google Classroom. Yo la tengo descargada, así que no me va a aparecer, pero a ustedes sí.
Bien, vamos a volver a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla entera, aquí. Y les voy a mostrar cómo siempre trabajamos en Classroom. Ya hay 11 personas ya agregadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Juliana también. Luciana también se agregó. Espero que los otros también que me están escuchando, que se empiecen a agregar. ¿Ya? Es mejor dejar eso listo. Si es que están trabajando directo desde un PC, a lo mejor están usando su celular y por eso no lo hacen aún, pero ya tenemos que comenzar a agregarnos entonces al Classroom. Bien, vamos acá, trabajo en clase. Cuestionario de contenidos número 1, dice, estimados estudiantes, tienes frente a ti el primero de una serie de formularios para la revisión de clases. Es muy importante que adaptarnos a una modalidad online, podamos revisar los contenidos de una manera rápida, concisa y que pueda permitirnos generar una evaluación. Recuerda que este formulario va con nota acumulativa que se promediará con los otros formularios que cumplan el mismo cometido. Revisar en conjunto los contenidos vistos en clase. Tienes a partir de hoy una semana para su realización. ¿Ya? Yo abro aquí entonces la tarea, y me va a aparecer esta pantalla. Me aparecen entonces preguntas de respuesta única, ¿ya? ¿Qué es una sinopsis? ¿Qué es una tipología textual? Dice, en una eventual escritura de una sinopsis, ¿qué elemento de una correcta secuencia argumentativa presentaría un segundo párrafo? Ojo, hay que razonar esta pregunta. Te han encargado de redactar una sinopsis en una editorial, hay también un ejercicio acá. Hay que elegir entre A o B. Dice, ¿qué es lo que nunca debe estar presente en una redacción de una sinopsis? ¿Por qué es importante mostrar elementos del conflicto en una sinopsis? ¿Por qué es importante reconocer el valor del análisis textual en el cuento? ¿Ya? Esto es el segundo contenido que nosotros vimos, que es el análisis textual. Por una parte, hemos visto la sinopsis y ayer vimos lo del análisis textual que vamos a profundizar hoy también. Dice 8. ¿Por qué es posible analizar los cuentos a pesar de tener múltiples orígenes y temas? También vimos esos de los orígenes del cuento. ¿Ya? Aquí Micaela me dio su correo, entonces vamos acá a trabajo en clase, vamos a personas y acá. Recuerden que yo los primeros días de clase les dejé también un tutorial de cómo se usaba esto. Espero que lo hayan visto y que ya estén familiarizados con la plataforma. Aquí Lucas se agregó, Francisca Vargas también, Josiana, Maxi, Alondra también, y todos los compañeros que estamos entonces en línea. Vamos más abajo, que acá está la actividad que es más compleja. Dice, explica con tus propias palabras el esquema actancial de Greimas, utilizando las siguientes palabras clave: estructura, actantes, roles y ejes. Recuerda que es un ítem de respuesta larga, por tanto debes preparar tu redacción, editar tu texto y revisar elementos de coherencia y cohesión. Bien, de esta alternativa, ya de este ejercicio, se va a tratar esta clase. Así que para contestarlo, bien, lo vamos a marcar con rojo, perdón, con azul. Tenemos que poner mucha atención. Miren acá, este ejercicio de escritura tiene 9 puntos, mientras todos los otros tienen 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. ¿Ya? En proporción, ¿ya? La tarea se va a basar más en esto. Lo otro es una simple revisión de contenidos que tiene que ver con comprensión lectora de ustedes. De hecho, una persona podría hacer perfectamente las alternativas sin haber asistido a clase, porque es una cosa de discernir, ¿no? Pero esto ya implica que ustedes vean este video otra vez, o que pongan mucha atención. Muy bien, preparados. Espero que estén preparados, ya con un lapicito, si es que tienen ahí, un cuadernito, como yo siempre les digo. Les voy a dejar entonces el deber de a las personas que están agregadas y Yochoa, se me olvidó poner ahí su correo. Espérese, Yochoa.
que es acá está. Entre tanto correo, entre tanto mensaje, se me fue el suyo. Voy a agregarlo enseguida. ¿Ya? Alumnos, entonces agregamos acá al compañero y ponemos aquí. Invitar. Ya estamos. Vamos a cargar de nuevo esto a ver si hay más gente. Veamos el Classroom otra vez. Otra vez. Y ya, hay 14 igual. Pero ahí ya vamos a agregarnos mucho más. Bueno, llamados a Anto, a Carmona también, a Belén Guajardo, que no está, parece, ya, con su Encina, son todas estas personas que no están ahí, que por ejemplo, Damián ahí acaba de saludarme muy efusivamente, pero no está conectado todavía al Classroom, ya, preocupante. Ya, Yocho ahí ya está invitado y ya vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar, y cuando comenzamos, vamos entonces al aula virtual. Veamos la clase que está acá. Y pongan mucha atención porque recuerden, esta clase nos va a servir para contestar esa pregunta de respuesta larga. Por favor, no quiero una línea, no quiero solamente un párrafo, quiero por lo menos unos 2 o 3 párrafos. ¿Bien? Que sea una buena escritura. Por favor, aún los de cuarto medio que están conectados a esta misma clase de lectura y escritura especializada, pero en cuarto medio, ¿ya? Aún no me hacen buenos textos, yo quiero que ustedes me hagan buenos textos, ustedes pueden, ¿ya? Yo siento, y esto es una postura bien personal, ¿ya? Que ustedes pueden mucho, pero no se esfuerzan, ¿ya? Tienen que esforzarse. Un buen trabajo siempre requiere un buen esfuerzo y por ende tiene buena satisfacción. ¿Ya? Ustedes pueden hacer estas cosas, es cosa de ordenarse, de releerse, y así van a tener una muy buena redacción. Ordenar las ideas, conectarlas también. Ustedes ya tienen un bagaje de estar en el colegio ya varios años, entonces tienen que aprender a escribir, y ese aprender a escribir yo no lo puedo incentivar solo, tienen que incentivarlo ustedes también. Bien, vamos a continuar acá. Aquí, agenda de hoy, dice lectura de análisis, revisión de contenido y diálogo. ¿Ya? Seguimos entonces con el mismo objetivo y analizar un cuento para construir una síntesis. Ese es nuestro producto final. Sin embargo, también agregamos otros contenidos ya que tenían que ver con el cuento. Recordemos que ayer vimos a Vladimir Prop, este ruso que hablaba sobre la morfología del cuento, la forma, el contenido y la esencia misma de la estructura del cuento. Eso lo pueden revisar en la clase anterior. Y hoy día vamos a profundizar un poquito más en lo de Greimas. Recordemos que Greimas es un lingüista, ¿ya? Es un lingüista de la semiótica, ¿ya? De los semas, de los significados, que nos va a enseñar cómo son las estructuras básicas de un cuento. Recordemos que nosotros estamos en este curso de lectura y escritura especializada porque revisamos estructuras textuales, revisamos tipologías textuales. Voy a ponerlo acá para que lo recordemos como número 1. El cuento es una tipología textual. Recordemos que una tipología agrupa una gran cantidad de textos. Por ejemplo, hay una pregunta en el cuestionario que dice ¿por qué se pueden analizar distintos textos a pesar de su procedencia? ¿Ya? Una de estas es que como es un texto, corresponde a una tipología textual y tiene una textura, una estructura implícita. ¿Ya? Hay una base, ¿ya? Que algunos teóricos, por ejemplo, dicen que es una base que está dentro de la conciencia, de cómo nosotros nos contamos relatos. Recordemos que el cuento es una tradición milenaria, ¿ya? Está en los albores, en los inicios de la humanidad, y que es muy importante comprender para su análisis que esta es una estructura también. Muchas veces, como les decía anteriormente en la clase de ayer, ¿ya? Nosotros vemos las letras solamente, ¿sí? Vemos la apariencia del cuento, vemos también, por ejemplo, hay personas que tienen una buena comprensión lectora, se imaginan, por ejemplo, los sucesos en el cuento,
pero hay que ir más allá si uno quiere especializarse. Y ese más allá tiene que ver con visualizar las estructuras que son significativas. Por eso la semiótica, porque esas estructuras son significantes, ¿ya? Y por tanto pueden ser objeto de análisis. Recuerden eso, espero no estar hablando en chino, ¿ya? Espero no estar hablando en un lenguaje muy complejo, porque ustedes yo creo que ya están preparados para hacer un análisis de este tipo. Bien, vamos acá. Según Julius Greimas, que nació en el 1917 y murió en 1992, el actante es quien realiza o el que amplía el término del personaje o actor. Ahí hay otra cosa que es muy importante, una ampliación del término del personaje, ¿ya? Me imagino que cuando ustedes hablaban de personaje antes, ¿ya? Hablaban, por ejemplo, de las características psicológicas o físicas, pero para el modelo actancial eso no me sirve del todo, sí me sirve, pero no del todo, porque un personaje se define por sus acciones. ¿Ya? Se definen por sus acciones, como se dice entonces, entre comillas, su ser y su parecer. Cómo aparece, cómo se presenta y las acciones que cumple, ¿ya? Un personaje, por ejemplo, puede mostrarse de una forma ya muy sensata, pero a la vez, por ejemplo, ya ser muy macabro. Esos seres y pareceres son los que definen a los personajes. Bien, hay un personaje muy conocido en la historia de la literatura, ya que se llama Raskolnikov, y es un personaje de Dostoyevsky. Fíjense acá, creo que acá tengo el libro de Dostoyevsky. Vamos un poquito más atrás. Aquí está. Aquí está. De este librito que se llama Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky, ¿ya? Y Raskolnikov es un personaje, ya que es un estudiante, está medio maltrecho y todo, pero sigue siendo un estudiante. Se presenta en el relato como un estudiante. Pero, su razonamiento, su forma de pensar, lo lleva a cometer un acto criminal. No le voy a decir con quién, no le voy a decir cómo, pero está en el conflicto, ¿ya?, de esta novela. Ahí está el ser y parecer, un estudiante que se transforma entonces en un asesino. ¿Sí? Dice acá, esta novela es una de las más grandes e imperecederas, o sea que no muere, de la literatura universal. Contiene dos de los temas característicos de Dostoyevsky, la relación entre la culpa y el castigo y la idea de la fuerza redentora del sufrimiento humano. Planteado con todo vigor entre el conflicto entre el bien y el mal, este dualismo ético que es una constante en la obra del autor. Bajo el armazón naturalista de una novela de tesis, subyace una alegoría metafísica y moral. Observa Dostoyevsky que el castigo no intimida al criminal, pues este de por sí pide ya moralmente un castigo. Entre la obra ingente del novelista ruso, es este libro sin duda el de mayor plenitud formal, ¿ya? Si se fijan, ahí nuestro libro, ¿ya?, y esta que es la sinopsis que está aquí atrás, que acabo de leer, no me dice muchas cosas del personaje, pero sí me relata algunos caracteres del conflicto. Ahí hay otra pregunta más del formulario del Classroom. ¿Por qué no es recomendable, por ejemplo, o sea, qué es no recomendable decir en un conflicto? En un conflicto lo que no es recomendable es decir los giros argumentales, lo que sucede. Aquí yo no les dije lo que sucede, no dice lo que sucede, pero sí hace una referencia a cómo es el conflicto, lo describe, ¿ya? Y describe también los valores, muy importante, y me dice que es muy importante este libro para la literatura universal. Eso, ¿ya?, esa referencia no es algo subjetivo, es algo objetivo que yo puedo comprobar. ¿Ya? Recuerden también, en una sinopsis, algo subjetivo no está muy bien visto, ¿ya? Lo subjetivo tiene que ver más bien con la crítica, tal como habíamos visto en las clases anteriores. Bien, sigamos acá.
El esquema actancial se aplica al análisis de un relato, por lo tanto, un actante es una amplia clase que agrupa una sola función de los diversos papeles de un mismo rol actancial. Se puede ser héroe, villano, ayudante, opositor. Bien, el modelo actancial, ¿ya? Vamos a anotarlo como número 3 acá, para tenerlo bien claro, bien claro, bien claro, y para que ustedes esto les pueda ayudar como insumos para contestar entonces la pregunta. Número 3, vamos a anotarlo más bajito para que no se junte tanto. Número 3, el esquema actancial, ¿ya? Es una estructura comprensiva. Bien, nosotros vamos a comprender entonces qué es lo que sucede. Recuerden que comprender y describir son cosas distintas y la comprensión es mucho más general. La descripción puede ser un poquito más profunda, un poquito más descriptiva, por decirlo así, detallista, pero un esquema comprensivo va a comprender, ¿ya?, los conflictos, los deseos también de los personajes y nos va a decir más bien qué es lo que está dentro entonces del análisis textual. Tenemos acá un pequeño esquema: destinador, sujeto, destinatario, ayudante, objeto y oponente. ¿Qué son estas cosas? Me podrían decir ustedes. Ya, estos son finalmente los actantes. Destinador, destinatario, sujeto. Ya, estos son entonces actantes, actantes. Cada uno de estos son actantes. Vamos a recordar eso. Cada uno de estos entonces son actantes. ¿Ya? Veamos qué nos dice la explicación. ¿Ya? Una fuerza o un ser de uno que está acá quiere algo. Recuerden que el tema del deseo, ¿ya?, es muy importante en un cuento. El deseo moviliza, ¿ya? Así como ustedes, por ejemplo, los puede movilizar, no sé, si desean algo, ¿ya?, muy, un pedacito de pan. Ahí ustedes tienen que realizar acciones para eso. Si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, pedirle plata a la mamá, tienen que tener ciertas acciones para salir. En este caso ya no se puede salir, pero recordemos la vida que teníamos antes también. Llevado por su acción, el sujeto S que está acá busca un objeto con provecho de ser D2, destinatario, concreto abstracto. En esta búsqueda, el sujeto tiene aliados A, oponentes OP, que está acá. Cualquier relato puede reducirse a este esquema de base que visualiza las principales fuerzas del drama y su papel en la acción. ¿Bien? No sé si ustedes vieron The Mandalorian. ¿Lo vieron? Vamos a preguntarles aquí en el chat. ¿Vieron The Mandalorian ustedes, chiquillos? Todavía no, profe, pero la verdad no me importa que haga spoilers. No tengo mucho ánimo de verla. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto que no le voy a hacer spoiler, porque yo les voy a relatar un poquito de la sinopsis y un poquito del conflicto. Recuerden que una persona que hace una sinopsis no hace spoiler, ¿verdad? No hace spoiler, no me sirve el spoiler, ¿ya? No me sirven los giros argumentales, ¿ya? Tenemos entonces en The Mandalorian un sujeto. Este sujeto es solitario, ¿ven?, es un cazarrecompensas, ¿ya?, el cual, por ejemplo, recibe un destino, recibe un mandato por D1, ¿ya? Ese mandato es que debe rescatar entonces, ¿ya?, debe capturar, ¿ya?, debe capturar a un prisionero, ¿no? Prisionero que no conoce. ¿Bien? ¿Para qué? Para ser un destinador. ¿Qué es el destinador? Va a recibir un cierto dinero, ¿ya? El objeto, que es Baby Yoda en este caso, ¿ya?, se transforma posteriormente, se transforma a veces en la trama en sujeto de la acción y a veces también se transforma en un destinador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser rescatado implica también que el sujeto cambie, ¿ya?, cambie su forma de ser para transformarse de un sujeto solitario, ¿ya?, a un sujeto que es capaz de hacerse cargo de un personaje menor, en este caso, darle una especie de tutoría, ¿no?
¿ya? El destinador va avanzando, por ejemplo, la trama, y después el destinador se transforma en otro personaje, en el personaje, por ejemplo, de este personaje femenino que era la herrera, ¿no? Que era una especie de ente espiritual de los Mandalorian. ¿Bien? Claro, claro, claro. No, pero ese Giancarlo Espósito, el personaje al que se refiere entonces Damián, es el oponente. El oponente. Aunque también hay otro oponente detrás. Porque recuerden que este esquema es dúctil, va cambiando según la interpretación. Por ejemplo, no solamente el personaje de Espósito, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿ya? Pero no solamente es él, ¿ya? Y los resabios del imperio, sino que también es el mismo carácter, ¿ya? De Mandalorian, ¿no? Que al principio no quiere hacerse cargo, pero cambia a través de la emocionalidad también, cambia el destino de él, ¿ya? A través de la empatía que puede sentir por el objeto en este caso. Objeto y sujeto van cambiando, ¿no? Por un lado es de Mandalorian, por otro lado es Baby Yoda. Existen distintos ayudantes, ¿ya? Por ejemplo, la misma Herrera también es un ayudante, le entrega un objeto, ¿no? El objeto, por ejemplo, son la armadura de Mandalorian, que va teniendo también un mensaje espiritual, en ese sentido, religioso, del culto de él. También están los otros personajes que lo ayudan, como está la paracaidista, otros cazarrecompensas también. Y así, por ejemplo, cada uno de los personajes nos ayuda a revelar un poquito de la trama y hace más interesante, ¿ya? La serie. Cualquier serie que ustedes puedan ver, serie o película, responde a este esquema de manera dúctil, de manera dinámica, porque esto, recuerden que el esquema actancial es un esquema dinámico. Vamos a ponerlo aquí como número 4. 4, 4, 4, 4. El esquema actancial es dinámico. Ya lo vamos a explicar. Vamos más abajo. Existen distintos ejes aquí. Un eje que es de comunicación, que tiene que ver con la revelación, por ejemplo, de un destino, que tiene que ver, por ejemplo, con la determinación de un mandato que se basa más bien en una serie o en un libro. Sobre los textos, yo puedo, por ejemplo, extraer información textual de aquí, y está el eje del poder, que es el eje, ¿ya?, del conflicto. Siempre hay un deseo, siempre hay algo que cumplir, algo que transformar, algo que adquirir, ¿ya? Y este esquema, como les decía, de la semántica estructural, va cambiando, ¿ya? Veamos acá. También definimos lo que está aquí. Sujeto, dice, alguien que desea algo o alguien, un individuo, grupo, institución, que lleva a cabo una acción, la acción central del relato. Si yo quiero, por ejemplo, develar la trama, ¿ya? Sintetizar, mejor dicho, la trama, yo puedo decir que Mandalorian es alguien que salva a alguien, ¿sí? Alguien que rescata o alguien que forma finalmente, ¿ya? O alguien que entrega. En este caso, ustedes saben a quién fue entregado entonces Grogu, a los Jedi. Objeto se refiere a algo o a alguien que desea el sujeto, ¿ya? Algo deseado, algo que moviliza y que satisface una carencia existencial del propio sujeto, ¿ya? Esto de carencia existencial, ¿ya?, por ejemplo, no es algo negativo, no tiene una connotación negativa. Por ejemplo, formarse, por ejemplo, aprender, también es una carencia de la existencia, ¿ya? Transformarse, cambiar, ¿ya? Lograr también un título, por ejemplo, ¿ya? Una característica, ¿ya? En el caso de lo que vimos anteriormente con ese fragmento de los caballeros zodíacos, bien, Seiya necesitaba la armadura para convertirse plenamente en un caballero. Y ahí también está el objeto actuando. En el caso del Señor de los Anillos, por ejemplo, el objeto es el anillo, ¿ya? Que el anillo entonces
refleja entonces un poder ilimitado, el cual hay que destruir, un poder que tiene, por ejemplo, un fundamento ya detrás, la maldad de Sauron. ¿Ven? Destinador, el destino es la intención abstracta. ¿Ya? Aquí es el mandato, destinador es quien manda, quien envía, por ejemplo. ¿Ya? Quien, por ejemplo, puede plantear la misión al héroe. Ahí está el destinador. Destinatario constituye una especie de objeto indirecto, es decir, el que recibe el beneficio. ¿Ya? Por ejemplo, estos beneficios pueden ser materiales o inmateriales. Recordemos que el esquema actancial, ¿ya?, permite determinar las acciones, ya sea de sujetos u objetos, obvio, ahí, aunque los objetos no cumplen acciones, pero sí cumplen ciertas funciones en el relato. Ayudante, el ayudante, se me va a terminar esto, vamos a reconectarnos y ya volvemos. Ya nos vamos entonces uniendo otra vez a la transmisión. Bien. Muy bien. Los espero entonces a todos. Recordemos que estamos viendo el esquema actancial. Recordemos que es una forma, ¿ya?, de penetrar en la estructura del cuento. Recordemos también que esto nos sirve, ¿ya?, para analizar cualquier cuento o producto cultural, ya sea un cuento, también una película puede ser, ¿ya?, que es un esquema dúctil, que es un esquema que se adapta a la misma interpretación y que tiene que ver con que cada personaje cumple acciones, son ser y parecer. Recuerden siempre eso, recordar siempre aquello. ¿Ya? Ayudante, aquí dice, el ayudante es quien auxilia al sujeto en su programa narrativo para conseguir el objeto. El ayudante se opone pragmáticamente contra el oponente porque este último cumple de auxiliador negativo. Bien, es quien ayuda al sujeto a conseguir su deseo entonces. Bien, pongámonos con un ejemplo quizá mucho más básico, ¿ya?, que les va a ayudar a ustedes a visualizar un esquema actancial, y está aquí abajito. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Bueno, se lo voy a mostrar en imágenes. Uy, yo lo había pegado acá abajo, qué raro, qué extraño. Ya, vamos entonces a pausar aquí. Lo voy a buscar acá en imágenes porque lo había descargado yo en imágenes. Tranquilos, tenemos un plan B. Siempre tenemos un plan B. Siempre hay un plan B. Siempre hay un plan B. Esperemos que cargue entonces porque son unas diapositivas aquí yo encontré por ahí por internet que nos sirven mucho para graficar entonces el modelo actancial. Veamos acá, esperemos que cargue. Ya nomás voy a reanudar entonces la transmisión. ¿Ya? Estamos en una función en pausa. Bien, por mientras, para ir rellenando que se carga entonces la imagen, no sé si tienen alguna pregunta del Classroom, alguna pregunta también de la clase, si es que se hace muy difícil o no. Yo sé que esto es nuevo, pero lo pueden ustedes perfectamente describir el proceso. Por ejemplo, yo también lo estoy describiendo entonces y vamos a profundizar mucho más en ello en este momento. Vamos a esperar aquí las fotos. Aquí ya alguien se admitir acá, que dice acá, el chat dice. Ya, dice Maximiliano, si te lo resumo es considerado una sinopsis. Ya, Maxi, ahí hay que hacer una diferencia, aunque también me gusta que también veas los resúmenes, yo siempre lo veo también. Ya, hay que hacer una diferencia entre la sinopsis y la crítica. Si tú te fijas, te lo resumo, da una apreciación personal, ¿ya?, de lo que está observando. Muchas veces él dice, esta es una impresión mía, de mí, es la película preferida porque es mi video, dice, ¿ya? Entonces, como da esa apreciación personal, te lo resumo, Maxi, es una crítica, ¿ya? No es una sinopsis. Una sinopsis es más bien objetiva, ¿ya? Te va relatando paso a paso, quizás, ¿ya? No con tanto detalle, por supuesto que no con tanto detalle, pero con ciertos datos que son útiles para el lector. Eso es la diferencia. ¿Hasta cuándo se puede enviar el cuestionario? Pregunta Juliana. Juliana, tenemos una semana para hacer el cuestionario. Son 10 preguntas.
¿ya? Son 9 respuestas únicas, 9 alternativas, y es un textito que ustedes me tienen que preparar. Ese texto ¿ya? Se va a basar a su vez en esta clase. Así que mucha atención en lo que estamos observando en este momento. Si te fijas, Juliana, recién hicimos una especie de apuntes, ¿ya? Una especie de 1, 2, 3, 4. Espero que lo hayas visto. Quizás los que están viéndolo en el celular no los ven. Ahí yo tengo siempre he tenido esa duda, así es que pueden ver las anotaciones que hago yo en la pizarra con el Paint. ¿Ya? Espero que sí lo puedan ver. Bien, sigamos acá, sigamos acá. Dice análisis estancial de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Ya? Esto es presentado por una chiquilla que se llama Ámbar Valderrama y Melissa Espino. Bien, vamos entonces a continuar aquí. Vemos si esto avanza. ¿Avanzará esto? ¿Avanzará esto? ¿Avanzará? Ay, 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 ¿cómo se hace esta cuestión? Vamos aquí, a ver. Espero que se esté visualizando. ¿Pueden ver entonces esta especie de PowerPoint, chiquillos? Espero que lo estén viendo porque no tengo yo los controles del Zoom, no los puedo visualizar. ¿Alguien me podría decir que sí o no abriendo el micrófono, por Sí, favor? se ve. Ya, excelente, muchas gracias. ¿Qué me habló ahí? ¿Qué me habló? ¿Qué me habló? Juliana. Juliana, muchas gracias, te pasaste. ¿Ya? Análisis estancial del cuento de Blancanieves. Veamos acá. ¿Ya? Sujeto en entonces es Blancanieves. Destinador dice la malicia de su madrastra. ¿Ya? Destinatario el bosque. Ayudante el cazador. Objeto huir de la madrastra. Y oponente es la madrastra. ¿Ya? Recuerden esto de espejito, espejito, ¿quién es la más bella? ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice destinador en la malicia de la madrastra? Porque es ella ¿ya? La que determina el futuro del personaje. Como ella quiere ser la más bella, entonces, ya determina que el futuro de Blancanieves es la muerte. Por tanto, ella sufre entonces las acciones del destinador. Conclusiones, dice aquí. No debemos huir de los problemas, dice. No debemos confiar en las personas extrañas. Dios le pone pruebas difíciles a sus mejores guerreros. Medio extraño las conclusiones que pusieron acá. Aunque uno también, al hacer el análisis actancial, ¿ya? Hace conclusiones. Yo cuando les pido hacer este tipo de análisis, les voy a pedir conclusiones. Ya quizás van a ser un poquito mejores de las que están acá. Vamos a hacer una ¿Profe? Dígame. ¿Son conclusiones como técnicas o personales? Porque No, no se puede confundir por eso, ¿no? muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El esquema estancial se basa ya en los elementos textuales, pero es un pretexto, por decirlo así, pretexto antes del texto, para la interpretación personal. Una cosa en lingüística y en toda área de las ciencias humanas, no sé qué me habló ahí, pero le estoy contestando, tiene que ver mucho con la interpretación. Y la interpretación se hace siempre en base del mismo texto. ¿Ya? Son conclusiones personales. ¿Ya? Sigamos acá, porque hay muchos más esquemas. Según el personaje, dice sujeto a la madrastra, destinador, envidia y odio. ¿Ya? Es esto lo que le moviliza. Este es el llamado y este es el destino entonces. Destinatario Blancanieves. Blancanieves. Ella entonces, su envidia y su odio se captan en el personaje de Blancanieves. El ayudante es el espejo. Ojo ahí. El objetivo es matar a Blancanieves y el oponente, los 7 enanitos y el cazador. Aquí en ayudante, por ejemplo, está el espejo, pero también podemos hacer otra línea en un esquema estancial que diga el objeto mágico. A mí también me gusta hablar mucho de los objetos cuando yo estoy, por ejemplo, leyendo un cuento. Conclusiones dice, no debemos ser malas personas, la belleza no lo es todo en nuestras vidas y con la muerte no se soluciona nada. Puede ser bastante básicas las conclusiones si ustedes se fijan de las lectoras de este cuento, aunque el esquema estancial está muy bien. Dice, sujeto los 7 enanitos. Destinador, el amor que le tienen a Blancanieves. Destinatario, Blancanieves. Ayudante, los animales del bosque. Oponente, la madrastra. Y el objetivo, proteger a Blancanieves. Conclusiones, dice aquí, de la interpretación que hicieron entonces las chiquillas. En este mundo, si hay personas buenas, solo que debemos buscarlas bien, siempre encontraremos a alguien que nos protege a ese que le llamamos familia verdadera. A eso le digo. Muy bien. Un poquito mal redactado yo, o yo leí mal.
con respecto a la pregunta que me hicieron recién, ¿se acuerdan que uno siempre saca algunas lecciones de un cuento, chiquillos? No sé si a ustedes les ha pasado eso, o se espera que uno haga una conclusión de un cuento. Ahí están las conclusiones y las interpretaciones. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es llevarlo a un plano mucho más especializado, ¿ya? De poder visualizar entonces el esquema actancial según los personajes, ¿bien? Y sacar conclusiones del mismo texto, ¿bien? De una manera mucho más profesional, porque esto es lectura y escritura especializada. Y el sujeto, el príncipe azul, veamos acá el último sujeto. Destinador, el veneno de la madrastra, ¿ya? El veneno de la madrastra es quien, por ejemplo, determina el destino, ¿ya? Del príncipe. Si no estuviera el veneno, no estaría entonces, no estaría el príncipe azul al rescate. Destinatario, Blancanieves, ayudante de los animales del bosque y los 7 enanitos. Oponente, la madrastra, y el objetivo, despertar a Blancanieves con un beso, ¿ya? En este caso, dice las conclusiones, no siempre habrá un príncipe azul en nuestros cuentos. Debemos tener un poco de malicia al tratar a las personas. No sé qué significa eso, pero son las conclusiones entonces de las chiquillas que hicieron este esquema actancial. Próximamente, nosotros vamos a hacer uno también. Estoy seleccionando los cuentos para ustedes, pero yo necesito que tengamos un cuento como de base, ¿ya? El principio, No sé si el Principito, no sé, es muy básico, ¿no? pero tiene mucho que ¿Sí? uno puede opinar y lecciones y además los objetivos en concreto son eso, son muy, digamos, no básicos, pero fáciles de entender. Pero el Claro, Principito no es un cuento, es un libro, porque un claro. cuento sería mucho más Claro, corto que eso. A ver, vamos efectivamente, pero igual muy, es un texto fácil para entender, pues para un lector, además para un trabajo así, para un principiante, yo creo que estaría bueno, se entiende a todo público. puede ser, pero vamos a dar un argumento quizás en contra, lamentablemente. El Principito, ¿ya? ¿Cómo se diferencia una novela, ¿ya? De un cuento? Si tú te fijas, el Principito tiene, por una parte, hartos personajes, ¿ya? Pero cada personaje cumple un esquema actancial mucho más complejo, ¿ya? Por eso sería como un poquito largo el tema, ¿ya? Porque un esquema actancial también se puede hacer de una novela, por supuesto, de una novela así como Crimen y Castigo que tengo acá, ¿ya? Pero a pesar de esa facilidad que dice nuestra compañera, que yo le encuentro la razón en ese sentido, que es un cuento que ustedes también conocen, pero el esquema actancial ahí se nos haría muy largo, porque si tú te fijas en cada uno de los planetas, ¿ya? Hay distintos personajes y tendríamos que hacer un esquema actancial de cada uno de esos personajes. En cambio, aquí en el cuento, ¿ya? Por ejemplo, acá los 7 enanitos, la madrastra, Blancanieves, ¿ya? Son muy pocos los que nosotros podemos hacer el análisis actancial. Y por eso, por ese criterio que es más bien económico, ¿verdad? De nuestro tiempo, vamos a elegir eso y además que también estamos viendo primero los cuentos, ¿ya? No sé si ahí yo valoro mucho la apreciación que hiciste, encuentro que tienes mucha razón en muchos aspectos, pero un cuento es distinto de una novela, por eso, porque en el cuento hay un solo argumento principal, ¿ya? En cambio, en la novela hay muchos más, esa es la diferencia, ¿ya? No, no es solamente la extensión, sino que también es en cuanto a que nosotros podemos determinar los argumentos, ¿ya? Determinar los sucesos y las acciones, ¿ya? De los personajes en un cuento que es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Bien, vamos entonces acá, tenemos el chat que nos dice acá, la Cenicienta dice ahí, ya, ahí yo voy a seleccionar uno, aunque no creo que sea de, de los hermanos Grimm, ya, pero vamos a seleccionar uno pronto, a lo mejor de Edgar Allan Poe puede ser, ya, o si no de Lovecraft, también puede ser, que son cuentos más cortos y que nos ayudan entonces a visualizar bien esto de la semántica estructural. Bien, chiquillos, vamos a recopilar entonces un poquito de información acá, ¿ya? Recordemos, el esquema actancial entonces fue creado por Julius Greimas, ¿no? Este lingüista también, ruso pero nacionalizado francés,
ya amplía el término del personaje, ya para determinarnos que los personajes están definidos entonces por su serie, su parecer, sus acciones dentro del relato, ya sus acciones y las consecuencias de estas también. Ya, para esto crea el esquema actancial que busca también rescatar la dinámica del cuento y rescatar también un análisis que logre visualizar y describir teóricamente, vamos a poner acá también eso, describir teóricamente, vamos a poner un poquito más abajo, describir teóricamente los cuentos. Entonces, recordemos que el cuento ya se define por sus argumentos, sucesos, vamos a poner acá sucesos, ¿ya? Y por tanto se diferencia ya de la novela, porque la novela tiene muchos más argumentos. ¿Ya? Bien, vamos a cambiarnos un poquito de tipología textual, pero le quiero hacer una pregunta. Las teleseries, ¿ya? Por ejemplo, como esta que ha durado como 1000 años, esta de verdad es oculta, yo nunca la he visto, pero sé que ha durado muchísimos años. ¿Uno podría determinar cuántos argumentos hay en esa teleserie, chiquillos? ¿Podría determinar la cantidad de argumentos? De poder se puede. Pero Eso es lo que quería escuchar. son Una como 4 persona. años de serie. Son como 4 años de serie, así que no creo que nadie se dé el tiempo. No, yo creo que sí. De hecho, los guionistas se dan el tiempo. Porque, por ejemplo, un guionista toma el personaje, ahí muy interesante acá, porque los guionistas saben estos tipos de esquemas, los han estudiado, toman un personaje y le ponen un destinador, le ponen un destino, un ayudante, un objeto y un oponente. Y así, por ejemplo, esa teleserie que quizás fue planteada para un cierto momento, fue creciendo porque los guionistas ¿ya? Dijeron, aquí está la papa, aquí nosotros podemos entonces sacar muchos recursos y por tanto le dieron a cada personaje un sujeto, un objeto, un ayudante, un oponente, un destinador y un destinatario. Jugaron con el esquema actancial ¿ya? Para hacer crecer entonces esta teleserie que está creciendo en sintonía y por tanto tenía que crecer entonces en capítulos. Eso también es un muy buen dato. ¿Ya? Las teleseries ven esto, porque la gente que sabe hacer teleseries sabe los esquemas actanciales. Bien, nos quedan muy poquitos minutos de transmisión, nos quedan 3 minutos. Les voy a preguntar ahora, si ustedes conocían, no tengo Amazon, pero lo voy a, debe estar piratita por ahí, ¿ya? ¿Conocían este esquema? ¿Qué les parece? ¿Les parece muy difícil, interesante? Recordemos que vamos a tener este video como recurso ¿ya? Para hacer entonces esto que está acá. Vamos aquí y nos queda muy poquito, pero quiero mostrárselos de nuevo. El Classroom, recuerden descargar la aplicación, recuerden agregarse también. Espero que en este transcurso, veamos acá, ¿se habrá agregado más gente? Sí, se agregaron 16. Ya nos falta todavía. Y recordemos entonces que acá, en novedades, aquí está nuestra presentación de nuestro curso. Acá yo les voy a volver a resubir entonces el video de esta clase para que podamos hacer el cuestionario. Cuestionario que lo tenemos acá. Ya. Muy sencillo. Ya. Cuestionario de contenidos. Que es una sinopsis, tipología textual. Hay algunos que los ponen en situación si ustedes tienen que redactar, por ejemplo, una sinopsis y finalmente explicar con sus palabras el eje actancial, el esquema actancial que acabamos de describir entonces en esta clase. Bien, chiquillos, muy difícil, interesante, sirve, nos sirve apreciaciones en este último minuto. Vamos acá, veamos qué nos dice el chat. Difícil, dice Josiana, pero no imposible. Se puede hacer. Recordemos que estamos un grado más de especialización y por eso yo quiero que ustedes sepan estos tipos de esquemas
que son muy importantes para dominar, ya, dominar el tema de la comprensión y el tema de este. Me dio nostalgia, igual que mucha gente ahí, Damián, el final de Mandalorian. Me pareció sublime, sublime. Ya, chiquillos, la 1 entonces de la tarde de este 16 de marzo. Nos vemos, el video va a quedar alojado ahí y les voy a estar preguntando porque tenemos más clases obviamente de cómo le está yendo, ¿ya? En la descripción entonces de la tarea. Vamos a hacer mucho más esquemas actanciales, así que no se preocupen, nos vamos a acostumbrar y vamos a hacer entonces la tarea. Nos vemos, chao, chao. Ya, profe, que la bien.